astrónomo, así que lo recibimos a Gonzalo. Gonzalo, querido, gracias por recibirnos, gracias por charlar con nosotros. Buenas tardes. Bien, bueno, buenas tardes. Ha sido un fin de semana intenso de Me actividades imagino. astronómicas. Me imagino. Bien, bien. Es un fenómeno. A ver, vamos del principio. ¿Qué fue? Bueno, técnicamente lo que nosotros decimos es que fue un meteoro muy brillante, un bólido, pero más coloquialmente podríamos decir que fue una estrella fugaz de grandes proporciones, una estrella fugaz muy intensa en brillo. Eso es lo que se vio el sábado a la noche, más precisamente a las 22:15 hora de Uruguay. Se vio desde Uruguay hacia el sur, pero, en una zona muy amplia que abarcó, bueno, obviamente toda la costa, prácticamente desde Rocha, Maldonado hasta también San José, y también desde un poco el interior de la zona sur de Uruguay. Lo que ustedes ven en este video, por suerte hoy en día tenemos una gran cantidad de cámaras de vigilancia que pudieron registrar este evento. Entonces lo que ven es el ingreso de partículas de polvo, quizás de algunas decenas, centenas de gramos o hasta algunos pocos kilos, que al ingresar a la atmósfera a muy alta velocidad, estamos hablando de velocidades superiores a las decenas de miles de kilómetros por hora, Wow. entran en colisión con la atmósfera, se van calentando, ese calentamiento produce que el material sólido se transforme en gaseoso, se forma una bola de gas incandescente y fluorescente, y eso es el brillo que nosotros vemos. A su vez también ustedes pueden ver ahí que se va como produciendo flashes. Eso se produce por la Gonzalo, fragmentación. eso te iba a preguntar. En todas las filmaciones, una vez que lo comenzamos a ver, hay como un destello. ¿Eso qué es? Sí, de hecho, en algunos videos con más detalles se ven varios destellos. Eso es el momento en el cual se va fragmentando esa roca que va ingresando a la atmósfera, y entonces al aumentar la superficie se produce una mayor, el término técnico es ablación, y de esa forma aumenta notablemente el brillo. Ahora, yo te veo muy tranquilo, digo, esto es común, normal, Sí, ¿cómo lo o sea, catalogas? Claro, ahí tenemos que hablar de los tamaños de estos objetos. Es muy común, creo que cualquiera en cualquier noche puede ver una estrella fugaz. En ese caso estamos hablando de partículas de gramos o menores. En este caso es un objeto un poquito mayor y entonces de ahí el brillo. Y podrían llegar a ocurrir que fuera aún mayor y las consecuencias ya serían de otras proporciones. En este caso pensamos que el objeto o se desintegró totalmente en la atmósfera, o en caso de que haya caído algo, hayan sido pequeños fragmentos en el océano, más precisamente a unos 200 kilómetros al sur de Punta del Este. Tancredi, escuché en algún otro medio que le preguntaron por un objeto que tiene ínfimas, pero chances al fin de impactar contra la Tierra dentro de unos 9 años, un asteroide. Cuéntenos un poco de eso. Bueno, sí, justamente hace pocos días atrás, un organismo internacional del cual participo, que es la Red de Alertas sobre Asteroides, emitimos una alerta por el descubrimiento que hubo en diciembre y la observación posterior de un objeto, su nombre es 2024 YR4. Este objeto tiene una probabilidad, yo no diría ínfima, pero sí bastante baja, no totalmente despreciable, sino a considerar, de un 2%, entre 1,5 y 2%, de impactar en la Tierra el año 2032, más precisamente el 22 de diciembre del año 2032. Este es un objeto que estamos continuamente monitoreando desde el momento del descubrimiento y que, bueno, vamos a seguir observando hasta determinar si esa probabilidad de impacto aumenta y el riesgo consecuentemente es mayor, o posiblemente también pueda disminuir y desaparecer de la lista de objetos potencialmente riesgosos. Gonzalo, me quedó una duda con respecto a algo que dijiste. Entonces, y perdón mi ignorancia, entonces las estrellas fugaces no necesariamente son estrellas o no son estrellas. No, justamente las estrellas fugaces no son estrellas, son partículas de polvo que ingresan a la atmósfera. Bien. Son objetos además que ocurren en nuestra atmósfera. Claro. Pero también esto ha sido producto del avance del conocimiento científico. O sea, siglos atrás pensábamos que las estrellas fugaces eran
objetos del cielo, o sea, por encima de nuestra atmósfera. Recién cuando pudimos observar simultáneamente desde varios puntos las estrellas fugaces, se pudo determinar que eran objetos que ocurrían a unas pocas cientos de kilómetros o 100 kilómetros de la atmósfera, de la superficie de la Tierra, por lo tanto, en nuestras cercanías. ¿Y a partir de qué masa de un objeto deberíamos preocuparnos si podría generar, incluso si cae en el mar, cosas graves? Bueno, ahí estamos hablando de varias miles o centenas de toneladas o miles de toneladas. Ahí ya empezaría a ser más preocupante, porque en esos casos, o quizás para ponerlo en tamaño, un objeto de unos decenas de metros, 50 metros, es un objeto que podría llegar a causar una catástrofe a nivel local, regional. Mira. Y eso es justamente el caso este que estamos haciendo referencia del posible impacto del año 2032. Ese es un objeto que estaría en el orden de unos 50 metros. Y para que se hagan una idea, quizás algunos han oído hablar del evento Tunguska, que ocurrió en el año 1908 en la Siberia rusa. En ese momento también un objeto de ese tamaño, de esos 50 metros, ingresó a la atmósfera, se produjo una explosión gigantesca en la atmósfera, y eso llevó a que un área de unos 2.000 kilómetros cuadrados de bosque, de floresta, quedara totalmente devastado, los árboles caídos. Otro evento similar fue lo ocurrido ya hace más tiempo, pero del cual tenemos un registro muy importante, que es el Meteor Crater en Arizona, el cráter meteórico de Arizona, que quizás también hayan visto imágenes en por internet, Sí. o imágenes hasta en Sí, algunas sí. películas. Bueno, ese cráter fue formado también por un objeto de unos 50 metros de diámetro, que produjo un cráter de unos 1.200 metros de extensión, Ahora, de largo. Ahora, me quedé con el tema de eso que va a pasar dentro de 9 años, o no, que usted lo dice objeto. O sea, no sabemos qué es, no se sabe qué es. No, sí, en este caso sí sabemos, Ah. porque ya tenemos observaciones físicas, sabemos que es un asteroide. Bien. La duda algunas veces queda, y en particular en esto que ocurrió el día sábado, si lo que ingresó fue un fragmento de un asteroide o de un cometa. ¿Qué diferencia tiene uno y otro? A Bueno, ver. los asteroides son objetos rocosos, o sea, formados de rocas, mientras que los cometas son una mezcla de hielo y polvo, de hielo y roca. Pero igual, en cuanto a las consecuencias, si bien tienen esta constitución física distinta, las consecuencias no son muy diferentes. Lo que sí vale, lo más relevante, es la masa del objeto y la velocidad de impacto, que se transforma en lo que llamamos la energía cinética, que aquellos que recuerden algo del liceo tenían una ecuación, digamos, con la cual con la masa y la velocidad se podía calcular la energía cinética. Eso es lo que nos importa, la energía cinética del evento, y que, por ejemplo, para terminar, digamos, esas energías cinéticas generalmente las medimos en toneladas de TNT, o sea, de toneladas de explosivo, para compararlas, por ejemplo, con grandes bombas, etc. En el caso de un evento como este en 2032, si ocurriera, sería un evento muy superior a cualquiera de las bombas nucleares que ha tenido la Tierra, ha tenido la humanidad. Wow. Tancredi, ¿y cómo se prepararía la Tierra para un impacto de ese tipo? ¿Hay forma de desviarlos o de frenarlos? Bueno, sí, es muy correcta la pregunta, porque diríamos que hemos avanzado mucho en los últimos años en esa línea. Estamos hablando de la actividad que en términos generales llamamos la defensa planetaria, y más precisamente en el año 2022 la NASA logró un experimento, del cual yo participé, que es el experimento DART, de desvío de un pequeño asteroide por impacto. O sea, se envió una sonda espacial que chocó contra el asteroide y lo logró desviar levemente. En ese momento fue solamente una misión de testeo, pero bueno, justamente es lo que hoy en día podemos decir que estamos ya avanzados en lo que hace a el desvío de asteroides. Gonzalo, Y para también sí. hablar del tema, Sí. un comentario más, es que en el año 2029, el 14 de abril, va a haber el pasaje de otro asteroide, ya un poco más grande, que es el asteroide Apophis, y en ese momento este asteroide va a ser visible a simple vista. O sea, va a mira. estar tan cerca de la Tierra
va a estar entre la Luna y la Tierra, a la altura de los satélites de órbita geoestacionaria, y justamente como alerta de estos fenómenos de posibles impactos es que en las últimas asambleas de Naciones Unidas, a propuesta de un grupo de científicos internacionales, preparamos una propuesta para que se declarara el año 2029 como año de la alerta sobre asteroides o concientización sobre los asteroides y la defensa planetaria. Así que en el 2029 vamos a hacer una cantidad de actividades para justamente alertar a la humanidad, a la población mundial sobre estos fenómenos de los cuales tenemos que estar observando, tenemos que estar monitoreando. Ahora, voy a antes de, obviamente, agradecerle muchísimo el contacto, pero a ver si me logro hacer entender. Nosotros, esto ha sucedido siempre, o sea, a ver, hemos sufrido de alguna manera, mira lo que te digo, algún efecto invernadero donde ha cambiado mucho el universo, digamos, ha cambiado lo que rodea a la Tierra de tal manera de que cada vez, a medida que pasan los años, tenemos que tener más cuidado. Si es así, quizás uno de los causales fue todo lo que enviamos al espacio, ¿no? Es una de las causas. ¿Pasó eso? Está pasando, póngale, en los últimos 40 años. No, los que cambiamos hemos sido nosotros, o sea, y ahí siempre pongo un poco el ejemplo, o sea, hace 66 millones de años atrás, los dinosaurios no sabían de que un objeto de grandes proporciones, quizás de unos 10 kilómetros, iba a impactar contra la Tierra, produciendo una extinción masiva y finalmente la desaparición de los dinosaurios. Hoy en día la humanidad, con el desarrollo tecnológico, tiene esa capacidad de poder saber que existe una población de objetos que pueden llegar a impactar en la Tierra, que lo han impactado a lo largo de toda su historia, de los 4.500 millones de años que tiene la existencia de la Tierra, y que hoy en día, además de saber eso, que ya lo sabemos de hace algunos años, podemos saber cuándo podría llegar a impactar y qué acciones podemos tomar. Bien. Entonces, los que hemos cambiado somos nosotros. O sea, hoy en día la humanidad ha logrado el desarrollo tecnológico para prevenirse de este tipo de catástrofes. Como hay otras, ¿tá? Hay algunas que sí, en ese caso, son causadas por la humanidad. Estamos hablando, por ejemplo, de todos los efectos del cambio climático y el factor humano, digamos, en el cambio climático. Pero en este caso, la actividad espacial prácticamente no ha tenido repercusiones en esto, sino más bien ha aportado, porque hoy en día tenemos una cantidad de satélites o sondas espaciales que nos permiten conocer con más detalle, ya sea observando y descubriendo estos objetos, caracterizándolos físicamente o hasta visitándolos o, como decíamos recién, haciendo experimentos para poder prevenirnos de este tipo de desastres. Tancredi, miramos poco el cielo, tengo entendido, y bueno, ahora son noches lindas, miramos más y está particularmente lindo. Y al lado de la luna hay una superestrella que me entero que es Venus, pero danos unos tips para de noche, antes de que llueva, antes de que se encapote, mirar el cielo porque está visible Marte, está visible Saturno, sí, tengo entendido, Júpiter, ¿no? Sí, estuvimos durante los últimos días de enero y ahora los primeros días de febrero en lo que denominamos una alineación planetaria, porque justamente ahí en esta imagen tenemos a la Luna a la izquierda y un poco más a la derecha teníamos a Venus. De hecho, el mismo sábado a la noche había una serie de actividades astronómicas porque justamente la Luna y Venus estaban muchísimo más cerca, prácticamente pegadas una con respecto a la otra. Pero además de Venus, podemos ver un poco más cerca del horizonte a Saturno y más elevado en el cielo tenemos a Júpiter y a Marte. Entonces tenemos estos 4 planetas visibles a simple vista, a los cuales le podemos sumar Urano y Neptuno como 2 planetas que no son visibles a simple vista, que necesitan un pequeño telescopio, pero que están visibles en el cielo del atardecer de estos días hasta los primeros días de febrero. Muy bueno. Muy Así que es un momento, hemos tenido un inicio de año astronómico muy intenso, con la alineación planetaria, con el alerta esta sobre el impacto y ahora justamente con este bólido que vimos en la noche del sábado. Muchísimas gracias, Gonzalo. Muy bueno. Gracias. A las órdenes. Abrazo grande.